Como recordarás, en la clase anterior explicamos cuáles son las causas por las que la gente migra. ¿Podrías mencionar algunas de ellas, Jenny? Déjeme pensar. Ya me acordé. En la clase pasada aprendimos que la gente se traslada de un lugar a otro por diferentes razones. Por ejemplo, muchas personas lo hacen para conseguir un mejor trabajo o un mejor salario. Otros migran por no estar de acuerdo con el gobierno de su país o por motivos de estudio. Incluso hay quienes se ven obligados a desplazarse cuando se presentan desastres asociados como sismos, tsunamis. Excelente, Jenny. Aprendiste de forma muy precisa esos conocimientos. Pues ahora seguiremos hablando de las migraciones, pero esta vez en lo que se refiere a los países de los que sale gente y a los que llega. También vamos a hablar de los principales flujos migratorios de cada continente. A propósito, también recuerdo que los migrantes reciben el nombre de emigrantes cuando salen de un lugar hacia otro y se les llama inmigrantes cuando llegan al lugar al que se trasladan. Exacto. Eso también lo debemos tener presente cuando hablamos de flujos migratorios. Por cierto, ¿sabes cuál es el mayor flujo de migrantes que hay de un país a otro? Tengo una idea, pero prefiero que usted, maestro, nos lo diga y nos lo explique para que nos quede muy claro a todas y a todos. En ese caso, te propongo que comencemos la clase de hoy. De acuerdo, maestro Pedro, esto se va a poner muy movido, como la gente que se mueve por el mundo. ¡Comencemos! Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar que los migrantes internos son aquellos que cambian de lugar de residencia sin salir de su país. Muy distinto caso es cuando las personas rebasan las fronteras de su país. Cuando esto sucede, se les denomina migrantes internacionales. Sí, recuerdo muy bien que nos explicó. Incluso hemos aprendido que a los migrantes internos también se les llama nacionales y a los migrantes internacionales se les conoce como externos. ¡Qué bueno que lo tienes presente! Y seguramente lo mismo pasa con todos los niños y las niñas que nos siguen desde casa. Esto es muy importante porque en la clase de hoy nos dedicaremos a conocer los flujos migratorios que hay entre países. Es decir, explicaremos los principales flujos migratorios internacionales de cada continente. Muy bien, maestro. ¿Por cuál continente vamos a comenzar? Mira, iniciaremos por Asia, porque como sabemos es el continente que tiene más habitantes y también es el que cuenta con el mayor número de migrantes internacionales. ¿En serio? ¿Cuáles son los principales flujos migratorios del continente asiático? Hay muchos flujos migratorios en Asia, tanto de personas que se desplazan dentro de ese continente como de gente que se traslada a otras regiones del mundo. En la actualidad, el mayor flujo de migrantes se da entre Siria y Turquía. Más de 4 millones de migrantes sirios se han visto obligados a desplazarse a Turquía. La causa es una guerra interna que se ha prolongado por varios años en este país. Por otro lado, India, que es el segundo país más poblado del mundo, tiene flujos de migrantes de millones de personas que se mueven, principalmente hacia Estados Unidos y a los países petroleros de la península arábiga, como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. ¡Qué impresión! La verdad es que no sabía que eran tantos, y además de tantos migrantes que salen de Siria e India. Maestro, ¿qué otros flujos migratorios destacan en Asia? Mira, hay bastantes, Jenny. Por ejemplo, millones de filipinos que además de emigrar a Estados Unidos, lo hacen también a países cercanos del sureste asiático que tienen un mayor desarrollo económico, como Singapur, Tailandia y Malasia. China es otro de los países con más migrantes en el mundo.
Sus mayores flujos migratorios se dirigen a Europa y América del Norte y están constituidos por individuos que buscan mejores oportunidades de empleo, aunque hay cada vez mayor número de jóvenes que se trasladan a dichas regiones con la finalidad de realizar sus estudios. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Por qué no nos platica ahora de los flujos migratorios más relevantes, pero de América? Claro que sí, Jenny. Me parece perfecto. En el caso de nuestro continente América del Norte, constituye una de las principales regiones receptoras de migrantes del mundo. En la actualidad hay casi 60 millones de inmigrantes que viven en los Estados Unidos. El grupo más numeroso es el de Latinoamérica, seguido por los asiáticos y en tercer lugar, los europeos. Entonces, eso quiere decir que hay al menos 3 grandes flujos migratorios que llegan a Estados Unidos. Un flujo proveniente de América Latina, otro de Asia y el de menor número sale de Europa. Así es. El papel de México en este flujo migratorio es muy destacado. Nuestro país cuenta con el mayor número de emigrantes de América Latina. En la actualidad viven en el extranjero alrededor de 12 millones de mexicanos, cifra que lo coloca como el segundo lugar en el mundo por la cantidad de emigrantes. Ahora sí, ya me despertó la curiosidad, maestro Pedro. Yo pensé que éramos el país con más cantidad de emigrantes. Si no lo somos, ¿cuál es el país que tiene más emigrantes que México entonces? India. Este país tiene más emigrantes que México. Sin embargo, permíteme aclarar algo. Como la mayoría de los inmigrantes mexicanos viven en los Estados Unidos, ello origina que nuestro país tenga el principal flujo migratorio de un país a otro en todo el mundo. En cambio, los emigrantes de India se dispersan en diferentes países, por lo que se trata de varios flujos migratorios. Entonces, eso significa que para la pregunta que usted planteó al inicio de la clase sobre cuál es el mayor flujo de migrantes que hay de un país a otro, la respuesta es de México a los Estados Unidos. ¿Qué dato más interesante aprende uno aquí, de verdad, maestro? Ahora díganos, por favor, ¿qué otros países de América Latina de los que migre la gente hacia Estados Unidos? Por supuesto, además de México, países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras también presentan grandes flujos de emigrantes hacia los Estados Unidos, al igual que países de América del Sur como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. Por lo que nos ha explicado, entiendo entonces que la ruta migratoria entre América Latina y los Estados Unidos es la más importante del continente, pero supongo que la población de la región también migra hacia otros países, ¿no? Tienes razón, Jenny. La población de los países latinoamericanos migra sobre todo hacia Estados Unidos, pero también se desplaza a Europa y en menor medida hacia el continente asiático. Pues después de este ilustrador panorama sobre la migración en el continente americano, ¿por qué no nos platica cómo son los flujos migratorios, pero ahora en África? Me parece perfecto. Con todo gusto, Jenny. La migración en África comprende un gran número de personas que se trasladan tanto dentro como hacia afuera del continente. No olvidemos que desafortunadamente África enfrenta diversos problemas relacionados con la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, los desastres y los conflictos internos. Ello obliga a las personas a migrar a países dentro del continente como Sudáfrica, Costa de Marfil, Uganda, Etiopía y Kenia, que tienen mejores condiciones para conseguir trabajo y una convivencia pacífica. Pero entonces, ¿cómo la población en África va en aumento? Muchas personas tienen que salir del continente para buscar mejores condiciones de vida, ¿no es así? Exactamente, Jenny. A lo largo de los años, muchos africanos se han trasladado fuera de su continente. Se calcula que hoy viven en Europa más de 10 millones de migrantes de origen africano. En Asia, casi 5 millones.
y en América del Norte aproximadamente 3 millones. El mayor flujo de migrantes africanos se ha establecido desde varios países del norte del continente, como Argelia, Marruecos, Túnez y Egipto, cuyas poblaciones se desplazan hacia países de Europa como Francia, España e Italia. Ok, además de este importante flujo migratorio que va del norte de África hacia el sur de Europa, ¿hay algún otro, maestro? Claro que sí. Un flujo muy destacado es el que se va desde los países del oriente africano como Egipto, Sudán, Etiopía y Somalia, hacia los países petroleros de Asia como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Huir de los conflictos y conseguir empleo son los principales objetivos de estos migrantes. Ay, maestro, qué duras pueden ser las razones de muchas personas para migrar. Pero ahora explíquenos, por favor, cuáles son los flujos migratorios en Europa y cómo suceden ahí. Claro, Europa es una de las regiones del mundo con grandes flujos migratorios. Hoy en día, el mayor flujo migratorio dentro de Europa se da entre la Federación Rusa y Ucrania. Se trata de un flujo migratorio de aproximadamente 6 millones de personas. El segundo flujo migratorio más numeroso que llega a Europa procede de Kazajistán, un país asiático del que salen millones de habitantes con la intención de conseguir empleo en la Federación Rusa. ¿Y los demás flujos migratorios de Europa, de dónde salen y a qué lugares llegan, maestro? Mira, además de lo que ya mencionamos, hay flujos migratorios que van de Polonia y Turquía hacia Alemania y, como lo señalamos antes, hay una fuerte migración de los países del norte de África hacia Europa. Se trata de personas que buscan una vida más digna que la que les ofrecen sus países de origen. Después de este panorama sobre los flujos migratorios en Europa, le propongo que nos hable de la migración del último continente que nos falta, que es Oceanía. Muy bien, desde luego. Oceanía es una región con poca población en comparación con los otros 4 continentes que hemos mencionado. Por ello, los flujos migratorios también son relativamente escasos. La mayor parte de las personas nacidas en Oceanía, que viven fuera de la región, se trasladaron a Europa y América del Norte, en tanto que los inmigrantes de Oceanía llegaron sobre todo de Asia y Europa. A ver, espéreme tantito, un momentito, que ya no estoy entendiendo. ¿Qué predomina en Oceanía entonces? ¿Los emigrantes o los inmigrantes? Mira, Oceanía es una región de destino de migrantes que proviene de países como Reino Unido, China e India, los cuales llegan en su mayoría a Australia y Nueva Zelanda. Se trata de personas que se desplazan para trabajar de forma temporal y de jóvenes que pretenden realizar sus estudios en uno de estos 2 países. Ok, ahora sí ya me quedó más claro el punto, maestro. Y hasta aquí hemos hablado ya de los principales flujos migratorios de cada continente. ¿Qué nos falta por aprender de este tema tan interesante, maestro? Pues es preciso aclarar que los flujos migratorios de cada continente tienen lugares de salida y lugares de llegada. Cuando en los países lo que predomina es la salida de las personas, a estos países se les llama países expulsores de migrantes. Mientras que cuando los que destaca es la llegada de personas, se le denomina países receptores de migrantes. Ok, entonces eso quiere decir que los países que tienen más emigrantes son expulsores y los países que tienen más inmigrantes son receptores. ¿Estoy en lo correcto? Mejor no lo pude haber dicho yo, Jen. Si revisamos los flujos migratorios que hemos descrito antes, nos daremos cuenta de que los países expulsores de migrantes se concentran en América Latina, como lo podemos ver en nuestro mapa. También existen expulsores de migrantes, se concentran en la mayor parte del continente africano, así como en el sur y sureste de Asia, donde China, India y Filipinas representan a los de mayor expulsión de población. ¿Y los países receptores dónde se ubican? ¿Cuáles son?
Los países receptores de migrantes en el continente americano son los Estados Unidos, que es la nación con mayor cantidad de inmigrantes en el mundo, así como Canadá, Europa Occidental, también es una región receptora de migrantes, en países como España, Francia, Alemania y Reino Unido. En Asia destacan como receptores de migrantes Japón y Arabia Saudita, y como lo mencionamos antes, en Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Y también son países receptores. Ahora sí que nos ha dado un panorama completo sobre los flujos migratorios del mundo y sobre los países expulsores y receptores de migrantes. Ya casi estamos finalizando. ¿Qué ideas puede darle a los niños y a las niñas que nos ven desde casa para reforzar lo que hemos aprendido hoy, maestro? Mira, lo primero que hay que decir es que las migraciones se han presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad y que los flujos migratorios que actualmente se dan entre países aumentan de forma constante. Las condiciones desfavorables en las que vive la población en muchos países obliga a personas a trasladarse de sus lugares de origen a países que le brindan mejores oportunidades para conseguir una vida plena. En este sentido, las migraciones son una necesidad para muchas personas. Ello nos obliga a reflexionar sobre lo que es posible hacer en los países expulsores para evitar que tanta gente migre en condiciones muchas veces riesgosas. Y por otro lado, lo que se debe hacer en los países receptores para dar un trato digno y respetuoso a los migrantes. Para finalizar, te propongo ver el siguiente video en el que podremos ver los problemas de las personas que forman parte de los flujos migratorios que pasan por nuestro país. Adelante. Tengo varios amigos, familiares que han emigrado a otros países a causa de necesidad de tener un sustento para su familia. Son demasiados, y no nada más en mi familia, de todos los estados yo creo que emigran. Muchos se vienen para acá, muchos se van para Estados Unidos o para Europa. Sí, tengo dos hermanas que están en Texas y en Los Ángeles. Okay. ¿Y por qué emigraron? Porque pues aquí no, por el trabajo, y allá ya se casaron y allá hicieron su familia. Sí, mi hermano de hecho está por allá. ¿Se puede saber por qué? Él iba de paseo y le gustó. Obviamente las fuentes de trabajo son mejores pagadas y es mejor calidad de vida. Sí, bastantes amigos, pero pues ya vienen de regreso. O sea, no pudieron llegar hasta allá y pues ya los están deportando para acá, para su lugar de origen. Y mis tíos a Estados Unidos, pues por la escasez de trabajo quizá que hay aquí, falta de oportunidades. Okay. Sí. ¿Y por qué emigró? Por cuestiones de trabajo, familia también, que se casan y se van a vivir a otros países. La migración consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región y es regularmente causada por inestabilidades económicas o sociales como la falta de empleo, los trabajos mal remunerados, el aumento de la pobreza y del encarecimiento de vida. Para entender el reto al que se enfrenta nuestro país en materia de migración, es indispensable analizar la evolución cuantitativa y cualitativa del fenómeno migratorio en los últimos años. A partir de 2012, se ha observado un incremento en la migración de tránsito, retorno y refugio en México, mientras que la población mexicana en Estados Unidos ha disminuido. En el año 2007, la población de origen mexicano radicada en Estados Unidos era de 12.7 millones y para 2014 bajó a 12 millones. Históricamente vemos mucha migración de México hacia Estados Unidos y menor medida hacia Canadá. Hay cada vez menos migración irregular de México hacia Estados Unidos y Canadá, y de hecho hay más gente probablemente neto migrando de Estados Unidos a México que viceversa, por primera vez en la historia. Pero lo que estamos viendo es un número muy grande de centroamericanos que quieren pasar por México para llegar a Estados Unidos, algunos quedándose en México,
otros llegando de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de países fuera del hemisferio, inclusive de la India, de África, llegando a México, tratando de llegar a Estados Unidos y en algunos casos quedándose en México. Es un fenómeno completamente nuevo. Nunca antes era México un país receptor de migrantes tan fuerte, ni un país de tránsito tan fuerte de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas del éxodo centroamericano? Son 4. La primera es una economía que no le sirve a la mayor parte de la gente, no genera empleo, por el contrario está sustentada en actividades de depredación del agua, de la tierra, del suelo, en simplemente exportar pobres para que envíen remesas. La segunda es una crisis ambiental que se prolonga ya por espacio de varios años. Algunos la definen como producto del cambio climático, otros de un cambio severo en el régimen de lluvias en Centroamérica, en lo que se conoce como el corredor centroamericano y que ha provocado una salida masiva de personas que vivían de la agricultura y ahora ya no pueden hacerlo. El tercer factor de expulsión es una violencia sistémica que se expresa de múltiples maneras en Centroamérica, pero el más visible de ellos es la presencia por todas partes de las pandillas, de las maras, que efectúan reclutamiento forzoso de jóvenes, secuestran, cobran extorsiones, se vinculan con otras bandas del crimen organizado. Y la cuarta razón de la crisis política, y en donde hay una responsabilidad muy concreta de sucesivos gobiernos estadounidenses, es el hecho de la crisis política. Es una multitud de razones, pero que afectan núcleos familiares. Los sistemas migratorios estaban preparados para administrar a hombres jóvenes solos. Y ahora, al haber niños, hay un principio universalmente aceptado del interés superior del niño, que hace que en su interés las familias deban estar unidas con los niños. Eso tiene profundos cambios e implicaciones para el sistema migratorio. Y ese es uno de los grandes cambios. El otro es el involucramiento de las redes de trata y crimen organizado. Antes veíamos un fenómeno en el cual los polleros llevaban individualmente a los hombres a cruzar la frontera. Al sellar las fronteras, lo que hace es que sea mucho más difícil, y esto empuja a los migrantes y a los refugiados en las redes de trata. Estimaciones que son más de $2.000 millones al año que solo los migrantes y refugiados del Triángulo Norte pagan a las redes de crimen organizado para transitar. Y por mi parte ha sido todo.